Espectacular. Muy bien. Bueno, gracias. Lindo poder estar de nuevo acá con ustedes. Es la última, es cierto, pero bueno, fue un desafío para mí y la verdad que disfruté de estar y también aprendí muchísimo, porque me hicieron estudiar, y me hicieron estudiar bastante, así que muchas cosas, algunas cosas ya las sabía y muchas cosas también uno siempre va aprendiendo, ¿no? Recordando que la palabra de Dios es inagotable, ¿no? De un mismo pasaje nos ponemos a meditar todo y todos sacamos cosas distintas. Maravilloso eso. Pero bueno, vamos a empezar. En realidad habíamos empezado con un libro de los profetas menores, que te acordás, era Lamentaciones, que para algunos formaba parte de los poéticos, pero la división clásica era que formaba parte de los libros proféticos. Así que vamos a hoy entrar de lleno ya en lo que son los libros proféticos. Y a manera de introducción, yo puse acá algunas preguntas, me anoté para ir introduciendo el tema y para tener un mejor panorama, ¿no? En primer lugar puse, ¿qué era un profeta? Y en la palabra de Dios, ahí si empezamos los libros proféticos, el primero que aparece es Isaías, y ahí en Isaías capítulo 1, versículo 20, va a decir, termina diciendo el versículo, dice, si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, dice Dios, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, una de las cosas que es el profeta es que es la voz, es la boca de Dios. Y en Jeremías 1:7 vamos a ver qué es la voz de Dios, porque Jeremías 1:7 dice, y me dijo Jehová, está diciendo Jeremías, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. ¿Ves? Entonces, un profeta es eso, es la voz y es la boca de Dios, así como lo fue Moisés con Aarón, Aarón con Moisés, perdón, la voz y la boca de Dios. Aarón era la voz y la boca de Moisés, y eso es lo que eran los profetas. Y no somos profetas, pero llevamos la voz de Dios nosotros hoy, somos la boca de Dios predicando el Evangelio en este tiempo. ¿Sabes? El profeta no originaba el mensaje, simplemente lo proclamaba. Eso es interesante, porque también tiene que ver con lo que dice 2 Pedro 1:21, ¿no? Dice, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los grandes hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Recordemos que en la época del Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba permanentemente en una persona como con nosotros ahora, sino que iba era un tiempo determinado, en el profeta, profetizaba y el Espíritu Santo volvía a salir. No tenía una morada permanente como la tenemos nosotros ahora. Eso es lo que era un profeta. La otra, ¿cuál es la diferencia entre un profeta mayor y un profeta menor? Bueno, en realidad no hay ninguna diferencia, porque no es que el profeta mayor es mayor porque es más importante que el menor, sino que se los define así por lo extenso del mensaje, ¿sí? Y por la variedad del mensaje, nada más que por eso. La diferencia entre mayor y menor. ¿Cuáles eran los tres aspectos básicos de un profeta? Mirá, en primer lugar, eran predicadores de la ley ya revelada por Moisés. ¿Te acordás que estaba la ley? Ellos predicaban la ley, así como nosotros predicamos el Evangelio, ellos predicaban la ley. En segundo lugar, eran los predictores de personas y acontecimientos venideros. Viste que los profetas
decía, y va a venir este mal sobre Israel, sobre Judá, y va a venir la invasión babilónica, y tal rey, muchas veces hasta con nombre, predicen estos profetas, ¿no? Tanto juicios como bendiciones. Eran predicadores, eran predictores, y si lo queremos poner con P, por decirlo de una manera, eran policías. Pero en realidad la palabra que más se acerca es que eran vigiladores, eran guardianes de que se cumpliese la ley y los principios de la teocracia. Recuerden que Israel siempre, en todo ese tiempo, vivió bajo una teocracia, o sea, bajo el gobierno de Dios, que hasta hoy sigue siendo la mejor forma de gobierno, aunque hoy todo el mundo se jacte de la democracia, nunca hay mejor gobierno que sea el gobierno de Dios, y ese tiene que ser el gobierno de nuestras vidas, la teocracia. ¿A qué se referían sus mensajes? Bueno, siempre a la tierra de Israel, porque la condición de la tierra era el indicador visible, escucha bien, la condición de la tierra era el indicador visible de la condición espiritual de Israel. Cuando había obediencia, había prosperidad en la tierra. Y cuando había desobediencia, había maldición en la tierra. Había sequía, había hambre, había plagas, había etcétera. Tantas veces en el Antiguo Testamento pasamos por esos sube y bajas o altibajos de bendiciones y sequías, hambre. Y sabés que yo pensaba que es exactamente lo mismo en nuestras vidas, ¿no? Hay indicadores visibles de cómo está nuestra condición espiritual. Y a veces cuando miro para atrás y veo mi vida, encuentro aspectos como estos, ¿no? La condición espiritual, mi hablar refleja mi condición espiritual. Mi aspecto, cómo me arreglo, cómo me afeito, cómo me peino, cómo me visto, refleja mi condición espiritual. También cómo tomo las responsabilidades, cómo cumplo con las responsabilidades, habla de mi condición espiritual tantas veces. Y otro aspecto, según donde coloquemos a Lamentaciones, hay 16 o 17 libros proféticos, ¿sí? En realidad, vamos a tomar que hay 16, pero en realidad Dios había enviado o envió cientos de profetas, pero solamente aparecen estos porque son los que se conservaron los escritos. Obviamente, Dios detrás del escenario, como en el libro de Esther, fue quien manejó y permitió que sean estos 16 profetas los que aparezcan en el canon de nuestra Biblia. Ahora, profetas mayores, y ahora voy a compartir pantalla. Quiero mostrar un cuadro, porque nos va a ilustrar y nos va a ayudar a ver mejor a nosotros esto. Mirá. Ahí están los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que para la próxima vez vamos a hacer mejor las divisiones, para darlo, así puedo dar los 4 profetas mayores. Hoy vamos a ver 3, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Pero vos fíjate, ahí dice, sobre la izquierda de la pantalla dice, profetizó a Isaías a los judíos en Judá. Jeremías a los judíos en Judá y en el cautiverio. Ezequiel a los judíos cautivos en Babilonia y también a un remanente que había quedado en Jerusalén, que eran rebeldes todavía y que decían que los que se habían ido a Babilonia eran porque eran los que estaban bajo pecado y la maldición de Dios les estaba cayendo. Eso es lo que creían los que estaban en Jerusalén, pero en realidad
los que estaban en Babilonia ya estaban recibiendo la disciplina de Dios y ellos seguían rebeldes. Y Daniel profetizó a los judíos cautivos en Babilonia y reyes gentiles. Esto es bueno para sacarle una foto y tenerlo, muy interesante, me gustó este cuadro, por eso lo quiero compartir. Isaías profetizó acerca de Judá y Jerusalén, Jeremías, Judá y las naciones, Ezequiel a toda la casa de Israel, y Daniel a Israel y a las naciones gentiles. Vos sabés que después vamos a ver, pero cómo componen el libro, cómo se divide el libro, los bosquejos de estos libros son muy parecidos. Isaías profetizó durante los reinados y ahí están los reyes, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías. ¿Te acordás que vimos Ezequías? Un buen rey que recibió una nación destruida, no le echó la culpa a nadie, empezó con un pacto con Dios, pero empezó por su pacto personal, y de ahí contagió a todo el pueblo, ¿sí? O influenció, mejor dicho, a todo el pueblo, los sacerdotes, sus ministros, y todo Judá fue levantado, ¿sí? Jeremías, ahí están los reyes, Josías, Joacás, Josín, todos los reyes de Judá. Ezequiel, algunos reyes de Judá y al rey de Babilonia. Recordemos que Ezequiel después la vamos a ver que fue llevado de joven hacia Babilonia, cautivo, y Daniel también algunos reyes de Judá y a Nabucodonosor. Ahí están las fechas abajo, ¿sí? Y el marco histórico en qué libros está cada... Isaías aparece, tiene correlación en el tiempo con Segunda Reyes y Segunda Crónica, Jeremías con Segunda Reyes, y Ezequiel y Daniel en Daniel 1, del capítulo 1 al capítulo 6. Así que esto como introducción, ¿sí?, a lo que son los profetas mayores. Ahora vamos a entrar ahí en detalle en cada uno de ellos. Isaías, llamado el profeta evangélico Isaías, porque hay, como sabemos, el famoso versículo del capítulo 53, habla de la obra redentora del Mesías, ¿sí? Profetizó en Judá. Isaías, el nombre de Isaías significa Jehová es mi salvación, o Dios es mi salvación. Predicó ahí durante 62 años. Algo interesante, algunos datos y curiosidades, como decimos siempre. Isaías se dice que es la Biblia dentro de la Biblia, porque tiene 66 capítulos, la misma cantidad que libros de la Biblia. Los primeros 39 capítulos, ¿sí? Y se divide en dos, los 39 capítulos mirando hacia el cautiverio, según algunas divisiones, y los segundos 27 capítulos mirando más allá del cautiverio. La frase clave es el Santo de Israel. La palabra clave, siervo de Jehová. El mensaje es el gobierno de Dios operando a través del juicio y la gracia. Y yo pensaba, en el juicio viene la disciplina y en la gracia la oportunidad. Igual que en nuestras vidas. Siempre estamos ahí expuestos ante la desobediencia a la disciplina de Dios. Que siempre, aunque sea dolorosa, es para corrección y crecimiento de nuestras vidas. Y también en las oportunidades, ¿sí? En el Dios de oportunidades. Fallar una vez, fallar dos, fallar 1000. Dios siempre da una oportunidad más, porque la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, siempre
con un corazón, cuando Dios ve un corazón dispuesto. Las dos facetas del Mesías se ven. Se ve el trono en Isaías 6 y se ve al Cordero en Isaías 53. Y el capítulo clave de Isaías es el capítulo 1, que ahí después vamos a ver, terminando Isaías, es el resumen del libro. En el capítulo 1 de Isaías resume todo lo que es el libro. Mirá, vamos a ver ahí el bosquejo o la división del libro en forma muy sencilla. Mirá, recién dijimos, mirando el cautiverio, los primeros 39, o más allá mirando más allá del cautiverio, del 40 al 66. Mirá, tanto Rairi como otros autores tienen la misma división, los primeros 39 capítulos y del capítulo 40 al 66 la segunda división. No ocurre con otros profetas, pero acá coinciden tanto Rairi como otros estudiosos de la Biblia. Rairi habla los primeros 39 capítulos de denuncia, ¿sí? Otros hablan de profecías de castigo, ¿sí? O denuncias de castigo. Y la segunda parte, del 40 al 66, Rairi habla de consolación. Y otros dicen profecías de paz. Es exactamente lo mismo. Denuncia y consolación, según Rairi, profecías de castigo y profecías de paz en otros. Les decía que básicamente la división de los libros es bastante parecida en estos tres profetas mayores que vamos a ver hoy. ¿Sí? Denuncia o profecías contra Judá, contra las naciones, contra las otras naciones, todas esas naciones que estaban alrededor de Israel, desde Babilonia hasta Egipto, Edom, Amón, Arabia, Damasco, Asiria. Acá en Isaías va a hablar también de tribulación y reino, va a hablar de denuncias o profecías contra Israel y Judá, los famosos ayes y bendiciones a partir del capítulo 28. Y también hay profecías o denuncias contra Sennacherib. En cuanto a la consolación, va a hablar de la grandeza de Dios, de la salvación del Mesías siervo y el programa de Dios por la paz. Pero para que tengamos en mente, yo lo resumiría en denuncia o profecías de castigo y en consolación o profecías de paz. Los primeros 39 versículos y del 40 al 66. Y siempre las denuncias contra Judá, contra las otras naciones. Eso para tener en mente de manera sencilla, para tener un panorama. Recordemos que es una síntesis que estamos viendo en cuanto a Isaías. Decíamos, para terminar Isaías, el capítulo 1 es el resumen del libro. Y mirá, y vamos a leer algunos versículos. Hay 4 enseñanzas claves en el libro de Isaías que están resumidas en este capítulo 1. 4 enseñanzas claves de Isaías en el capítulo 1 como resumen del libro. Mirá, en primer lugar, Isaías proclamó los pecados del pueblo de Dios. En primer lugar, proclamó los pecados del pueblo de Dios. En segundo lugar, invitó al arrepentimiento y a volver a Dios. En tercer lugar, advirtió de un juicio venidero. ¿Sí? Estas 3 primeras enseñanzas abarcan los primeros 39 capítulos. Y la cuarta enseñanza abarcan los 27 versículos que siguen, que dice que Isaías habló de la gloria venidera. Proclamó los pecados del pueblo, invitó al arrepentimiento, advirtió
de un juicio venidero, los primeros 39, y los otros 27 habló de la gloria venidera. Mira, vamos a leer ahí algunas citas. Dijimos que proclamó los pecados del pueblo. Mira, en primer lugar, dentro de proclamó los pecados del pueblo, fíjate, hay tres puntos, 3 ítems. Denuncia el pecado y sus consecuencias. Fíjate, el capítulo 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Me llamó la atención, un buey y un asno conocen, sí, pero dice, Israel no tiene conocimiento. Ahora, no era que ellos no conocían a Dios, sí conocían a Dios, sí sabían la ley, sí sabían lo que Dios quería, no estaban dispuestos a practicarla y a tener una relación con su Dios y a vivir como Dios quiere. Y muchas personas nosotros conocemos, ¿no? Que no están dispuestos, conocen a Dios, pero no están dispuestos a vivir como Dios quiere. A veces hay en Romanos 1:21 hablando de la condición del inconverso, ¿no? Porque la Biblia declara que aún hasta la creación nos condena, la conciencia nos condena, aún no conociendo la palabra de Dios. La creación nos tiene que llevar a buscar a Dios. No puede haber algo tan perfecto como la creación. O nuestra conciencia que nos acusa lo que está bien y lo que está mal. Ahora vos fíjate, ahí en Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es la condición del hombre natural, pero sabes, a veces era la condición del pueblo de Israel, que sí conocía a Dios, pero le dio la espalda. Que no sea nuestra condición el cuidado que tenemos que tener diario de nuestra relación con Dios, para no deslizarnos, ir girando y terminar dándole la espalda a Dios. Mirá, denuncia el pecado y sus consecuencias, ¿no? Porque después sigue, dice, oh gente pecadora, el versículo 4, pueblo cargado de maldad, ¿ves cómo va denunciando y describiendo, ¿no? Dice, pueblo cargado de maldad, dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Dice el versículo 5, todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Dice, desde la planta del pie, el versículo 6, hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Todo Israel le había dado la espalda. Pero en nada estaban obedeciendo a Dios, porque dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana. Dice, y vuestra tierra está destruida, lo que hablábamos antes, ¿no? La condición espiritual. La tierra marcaba la condición espiritual del pueblo. Denuncia el pecado y sus consecuencias. Describe el pecado. Fíjate el versículo 12. Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí, dice Dios, para hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Sabéis que estaba condenando Dios? Religiosidad e hipocresía. Ellos obedecían y adoraban y alababan a Dios de manera externa, pero no en su corazón. Este pueblo de labios me honra, acusó el Señor Jesucristo, pero su corazón está lejos de mí. Esa era la condición de Israel. Y
la aplicación es siempre la misma, ¿no? Porque el corazón del hombre no cambia. El corazón de Israel no cambió. En Israel había hombres. El corazón del hombre no cambia. Mi corazón es engañoso, dice la palabra de Dios. Y yo puedo caer en la religiosidad. Esto es lo que estaba cayendo Israel. ¿Sí? Y el tema es que, aún sabiendo, ellos decidieron darle la espalda a Dios. Proclamó los pecados del pueblo y el dolor de la restauración, ¿no? Denuncia el pecado, descripción del pecado, el dolor de la restauración dentro de la proclama de los pecados. Versículo 24 dice: por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré tu impureza. Dice: restauraré tus jueces, el dolor de la restauración, como al principio, y a tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Ahora, va a haber una restauración, y va a haber una restauración. Ezequiel, vamos a ver que profetiza eso. Pero como toda restauración, tiene un tiempo de dolor. Por eso hablamos del dolor de la restauración. Invitó al arrepentimiento en la segunda enseñanza. El versículo 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí, dejad de hacer lo malo, dice Dios. Fíjate, la tercera enseñanza advirtió de un juicio venidero, como leímos recién. Dice: tomaré satisfacción de mis enemigos y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Por eso hablamos del dolor, porque las mismas escorias, la escoria es como esa rebarba que a veces se hace en los caños, que lastima y corta feo y penetra y hace mucho daño, infección. Y Dios promete sacarlo. Isaías habló de la gloria venidera también, ¿sí? Cuando dice: restauraré tus jueces, dice el versículo 27, Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Las 4 enseñanzas del libro de Isaías, resumidas en el capítulo 1. Proclamó, invitó, advirtió y habló. Isaías. Seguimos con los profetas mayores. Vamos al libro de Jeremías. El libro de Jeremías. Isaías, el significado era: Dios es mi salvación. Jeremías es: Dios exalta o Dios levanta. ¿Se acuerdan que era llamado el profeta llorón y que dijimos que no era llorón porque era blando de carácter, sino porque lloraba por lo que Dios lloraba, por el pecado de Israel? Y fíjate el capítulo 13 de Jeremías, versículo 7 dice: entonces, 13:17, perdón, dice: mas si no oyereis esto, o sea, las profecías, el juicio que Dios iba a traer sobre Israel, en secreto llorará mi alma, dice Jeremías, a causa de vuestra soberbia. ¿Ves? Lloraba por el pecado del pueblo y por el dolor que ese pecado le iba a producir a su pueblo, a su nación, a su tierra, porque tenía el corazón de Dios. Dice: y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová
fue hecho cautivo. ¿Ves el dolor por las consecuencias del pecado? También fue llamado el profeta de la soledad. Estas son cosas que aprendí. Fíjate, capítulo 16, versículo 2, ahí cerquita, dice, versículo 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. ¿Ves? Jeremías permaneció soltero porque Dios le pidió a Jeremías eso. Un tema muy tergiversado hoy, ¿sí? Si alguno se queda soltero. Una vez voy a cometer una infidencia. Una vez alguien que influenció muy bien en la vida de mi esposa le dijo, ¿vos querés casarte? Y ella dijo, sí, claro. Bueno, dice, no se nota. Dice, porque vos muchas veces espantás a la gente que se acerca. O sea, vos a todos con una sonrisa, cuando alguien quiere algo más, le pones la mano y lo frenás. Y la hizo pensar eso. Y esta persona le dijo, si quedás soltera, que sea por la voluntad de Dios y no por un error tuyo. Que sea por lo que Dios quiere y no porque vos querés. Porque si Dios lo quiere vas a estar bien, pero si Dios quiere que te cases y vos decidís quedarte soltera, vas a ser fiel a Dios, pero no vas a estar completa. Y esto hizo reflexionar a mi esposa, y acá estoy, Así que cayó en la trampera el pajarito. Pero bueno, gracias a Dios, un gran consejo, y es un gran consejo para los jóvenes, ¿no? Si tenés que quedar soltero es porque Dios dice, y no porque yo decida mal, porque no es bueno que el hombre esté solo. Pero me estoy yendo Mirá, profetizó más o menos unos 50 años, unos 40, 41 en Judá y el resto en Egipto, porque fue llevado cautivo a Egipto después Jeremías. Quedó con un remanente y se dice que murió en Egipto. Predicó a reyes, a gobernantes, al pueblo. Isaías era de una familia pudiente, ¿sí? De una familia acomodada, como se dice, y profetizó en los palacios. Jeremías también un poco a los reyes, pero más profetizó al pueblo, ¿sí? Y le tocó profetizar en un momento en que Asiria, Babilonia y Egipto, las tres potencias mundiales en ese momento, se estaban disputando precisamente eso, el dominio del mundo, el poderío, ¿sí? Era de familia sacerdotal. La palabra clave del versículo de Jeremías es nuevo pacto. El capítulo clave es el 31, ¿sí? Que es la revelación del nuevo pacto. Versículos clave, bueno, a veces con los versículos claves los estudiosos no se ponen mucho de acuerdo, pero yo elegí algunos. Capítulo 1, versículo 10. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. Esa fue la misión de Nehemías. Ya vamos a ver por qué. Y bueno, otro versículo clave que es muy conocido y hermoso es el 31, capítulo 31, versículo 3, que va a decir, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho
tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Por amor, con amor eterno te he amado, como Dios nos amó a nosotros, porque no podía amar de otra manera, porque un Dios eterno tiene un amor eterno, y es amor. Desde el principio hasta el fin, Dios no contiene amor. Dios es amor. Dios no contiene misericordia. Dios es misericordia. Y 100% amor, y 100% misericordia, y 100% gracia. Algo difícil de entender para nuestra mente. Pero ese es Dios. Un amor infinito. ¿Qué más? El mensaje. La certeza del juicio de Dios sobre Judá y sus pecados. Ese es el mensaje. Ahora, mira un poquito el llamado, ¿sí? El llamado de Jeremías. Me encanta porque, mira el capítulo 1, versículo 4. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes de que nacieses, Dios no solamente ya conocía, sino que ya había llamado a Jeremías. Y cuando Jeremías escuchó esto, dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y Dios le dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que yo te mande. ¿Sabes? Cuando Dios llama y habla, no sé qué te pasa a vos, pero las veces que Dios habló directamente a mi corazón, me asusté. Porque me estaba llamando a hacer algo que yo decía, es imposible. Soy un niño espiritual, no estoy a ese nivel para realizar ese ministerio. Y ¿sabes? Pero automáticamente, cuando viene a mi mente, pero es Dios el que me está llamando. Una vez le dije a Dios cuando me llamó a prepararme y a estudiar, tenía tanto miedo que señalé a Dios en la terraza de mi casa y le dije, Dios, si fracaso es culpa tuya, un impertinente. Dios no es un Dios de fracasos y Dios no me va a llamar para fracasar. Y Dios me estaba llamando a prepararme y era muy claro, pero era tal el susto que yo tenía. Y no era un niño, tenía 45 años. Le dije, Dios, si fracaso es culpa tuya. ¿Sabes? Dios no es un Dios de fracaso y Dios iba a fortalecer y animar a Jeremías diciendo, no temas delante de ellos. Es difícil lo que te mandé, claro que es difícil. Y fíjate que casi no vio fruto Jeremías. Dice, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y fíjate el 19, dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y conociendo el ministerio del Hogar El Alba y todos los que colaboran ahí, me vino a la mente la fortaleza que ustedes demuestran. Y no estoy chamullando ni pasándole las manos por el hombro, pero admiramos siempre, con Noemí admiramos el ministerio del hogar y de todos los colaboradores que están en el ministerio del Hogar El Alba. Difícil, ¿no? Pelearán contra ti. Dice, pero no te vencerán, porque yo te puse ahí. Yo te puse en ese lugar. Y quizás hay otros ministerios que parecen menores o mayores, no sé, pero es donde Dios te puso. Y si te sentís débil, dice, no te vencerán porque estoy contigo para librarte. Jeremías, vamos a la división del libro. Dijimos que eran muy parecidas en todas las divisiones de todos los profetas mayores.
En primer lugar, capítulo 1 es la introducción o el llamamiento, ¿sí?, de Jeremías y su misión. Fíjate, del capítulo 2 al 45 va a hablar de todas las profecías contra Judá y Jerusalén. La tercera parte, del capítulo 46 al 51, las profecías contra naciones gentiles. ¿Te acordás? Que habíamos visto en Isaías. Las naciones gentiles, como te había dicho, Egipto, Filistea, Edom, todo lo que es alrededor de Israel y que aún hoy son enemigos, ¿sí? Y el 4 habla de un suplemento histórico, el capítulo 52. Ahora, introducción, llamamiento, profecía de Judá y Jerusalén, profecía contra las naciones gentiles y el suplemento histórico, ¿sí? Las tres primeras se dan en los tres libros de los profetas mayores. Algunas lecciones que podemos sacar de Jeremías. Mirá, capítulo 1, la vara del almendro, la primera lección dice, el versículo 11 dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Sabes? La lección de la vara de almendro es que Dios ya está dispuesto y listo a escuchar su palabra. Lo que había profetizado, prometido, en disciplina o en bendición. Dios siempre está listo, porque su palabra no solo no cambia, sino tampoco se quiebra su palabra, se rompe su palabra. Quebrar la palabra de Dios implica disciplina. Mirá, el capítulo 2, no, 1, 13 y 14 dice, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, segunda lección, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Esa olla que hierve, el significado de esa ilustración es, el juicio es inminente. Estoy dispuesto, Jeremías, a ejecutar mi palabra, lo que te hice profetizar, y mirá que es inminente. Es ya, ya estoy cansado de este pueblo. El cinto de lino, versículo 3, capítulo 13, mirá. La señal del cinto podrido, el cinto de lino. Dice, juicio y cautiverio, tanto el cinto como las tinajas llenas, después léelo, implican juicio, cautiverio. La sequía del versículo del capítulo 14, tanto cuando lees el capítulo 14 y un poco del 15 habla de sequía, de hambre, de espada, de bestias salvajes, ¿sabes? Estos son señales del disgusto y la disciplina de Dios. ¿Por qué? Por la condición espiritual del pueblo. La vara de almendro, la olla que hierve, el cinto de lino y las tinajas, la sequía, el profeta célibe, ¿sí? Ahí, como decíamos en el versículo 16, cuando Dios dice, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas, es un llamado personal para Jeremías. No hagamos de esto un... ¿cómo es que no me sale la palabra? Como que se dice que se hace una forma de vida, por decir, no es la palabra, pero es un llamado personal. No se haga doctrina de esto. El capítulo 18, la señal del alfarero y el barro, me habla de la soberanía de Dios. Como ahí en Romanos 9:20 dice, dirá el barro al alfarero, ¿qué haces?
Y por último, la vasija rota del capítulo 19, que va a hablar de que el barro, una vez endurecido, ya no se puede moldear más, no se puede ni trabajar, ni se puede reconstruir. Sí, si sale defectuosa la pieza, ya no sirve. Y hay que quebrarla y volverla a hacer. En esa situación estaba Judá en los tiempos de Jeremías. Y había llegado a ese estado, endurecida por el pecado. Y ese es un cuidado que tenemos que tener cada uno de nosotros, ¿no? A veces permitimos pequeños pecados o nos damos algunas licencias que cuando nos queremos acordar, nuestro corazón empieza a endurecerse y no queda más que la disciplina de Dios, porque es lo único que puede romper y quebrar nuestro corazón para volverlo a formar. Jeremías, mal llamado profeta llorón. Llegamos a Ezequiel, sí, por último. Ezequiel, Dios es mi fortaleza. Mi esposa me dice la hora, yo me estoy mirando, no, muy bien. Me reta mi esposa, aún acá me está retando, estoy hablando y me está retando. Cuando estoy en la iglesia me hace, yo no sé si me está aprendiendo idioma de señas, no, me está diciendo 20, 30, 40 ya, y después me hace así, viste, bueno. Profetizó 22 años, Ezequiel, Dios es mi fortaleza. Palabra clave, juicio y restauración futuros. Juicios y restauraciones futuras. La frase clave, y sabrán que yo soy Jehová. 14 veces en los primeros 11 capítulos. Versículo clave, dice 2 del 1 al 7 y 36 del 16 al 28. Búsquenlo después, léanlo, para que no se me pase el tiempo y mi esposa me siga retando. Dale, ahora me reta porque digo la verdad, y bueno. Capítulo clave es el capítulo 36, restauración después del juicio. Pero también es buena porque me trajo un poquito de agua. Como decíamos, fue llevado más o menos a los 25 años cautivo a Babilonia, y por eso él les profetizó a los judíos ahí en Babilonia y también al remanente rebelde que había quedado en Jerusalén. ¿Cómo podemos dividir el libro? Bueno, dijimos que eran muy parecidos. Mirá, el llamado y la misión, la comisión de Ezequiel, de capítulos del 1 al 3. Las profecías y juicios sobre Judá, capítulos 4 al 24. Sobre las naciones gentiles, capítulo 25 al 32, profecía y juicio. Te das cuenta que es siempre más o menos parecido, porque era la condición de Israel en todo ese momento, y en muchos casos estos profetas, junto con profetas menores, eran contemporáneos, y todos anunciaban más o menos lo mismo. En cuarto lugar, profecías de restauración para Israel, del 33 al 39, y del 40 al 48, profecías sobre el reino milenial. ¿Sabes? Se habla que Ezequiel profetizó acerca de una doble restauración. En primer lugar, una restauración política y geográfica, que ya se está cumpliendo. A partir del año 48, más específicamente 14 de mayo del año 48, Israel fue reconocido como nación.
Y en el reino milenial vamos a tener la restauración espiritual de Israel. Una doble restauración, política y geográfica, o física, como quieras llamarle, y la restauración espiritual en el reino. Una se está dando ahora y otra en el reino milenial. Conclusión, terminando. En primer lugar, bueno, como les decía al principio, gracias por este tiempo. Con ustedes juntos siempre es un gusto volver a verlos y disfrutar, aunque nos veamos la cara chata, como digo yo siempre, ¿no? Por esta pantalla. Pero mirá, yo noté algo personal, muy personal como conclusión. ¿Qué tengo que ver yo con los profetas? O por lo menos, ¿qué tengo que ver yo con estos tres profetas? Mira, con Isaías. Acompáñame a Isaías 41. Isaías 41, 9. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿Sabés? Cuando me tocó estar en Medio Oriente y leía este versículo me llenaba el corazón, ¿no? Porque yo estaba en los confines de la tierra, pero él me había llamado de los confines de la tierra. Los confines de la tierra es según donde estás. Y, ¿sabés? Si tiene que ver, el llamado tiene que ver con el pasado, con la salvación. Por eso Isaías es, Dios es mi salvación. ¿Te acordás de dónde te sacó Dios? No solamente me sacó, me salvó con un propósito. Y el propósito, dice la palabra de Dios, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No importa por lo que estoy pasando, sea bueno, sea malo. Dios dice, te escogí y no te deseché. No te desecho, ni te desecharé. Isaías, el llamado. ¿De dónde te llamó Dios? ¿De dónde te sacó Dios? Jeremías. Jeremías tiene que ver con el ministerio, ¿no? Isaías con el pasado. Jeremías tiene que ver con el presente, con el ministerio. Mirá, Jeremías 20. El versículo que me gusta es el 9, pero voy a leer desde el 7. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Sabés? Jeremías estaba frustrado de predicar y cada vez ver más rechazo y más dureza. Y dijo, basta Dios, no predico más, no voy a hablar más de vos. Pero dice, no obstante que había decidido esto, dice, había en mí como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude.
Pensaba en mi vida esa vez, más de una vez, dije, Dios, basta, hasta acá llegué, me cansé, estoy frustrado del ministerio, estoy frustrado de predicar, estoy frustrado porque le hablo a este, le hablo al otro y nadie me da bolilla y se burlan y no se convierten. Pero ¿sabes una cosa? Dije, Dios, no hablo más. Y lo decidí y no hablé más, ¿eh? Pero dije eso y a los 2 días, cuando me quería acordar, estaba hablando de Cristo a una persona. ¿Sabes? Porque era algo que es algo que no puedes dominar. Está en tus huesos, en el corazón y sale. De la abundancia del corazón habla la boca y cuando estoy bien con Dios, no puedo hacer otra cosa que hablar de lo único importante en esta vida, que es hablar de Cristo, de lo único que tiene trascendencia y de lo único que tiene eternidad, porque es lo único que necesito yo, que necesitan los demás. El ministerio tiene que ver con el presente y Dios es el que va a exaltar. No se prácticamente no tuvo fruto Jeremías, pero Dios lo exaltó. Es un libro de la palabra de Dios. Isaías con el llamado tiene que ver con el pasado. Dios es mi salvación. Me llamó no solo para salvarme, sino para que le sirva. Jeremías con mi ministerio. El ministerio es duro. No se los voy a decir a ustedes. No se los voy a decir a ustedes. Pero sabes, Dios es el que exalta. Y es el que te va a seguir usando. Y por último, Ezequiel. Tiene que ver con la restauración, ¿no? Con el futuro. Dios es mi fortaleza. Puedo equivocarme, meter la pata, pecar, pero Dios sigue estando ahí, con la mano estirada, para decirte, Omar, pecaste, pero yo estoy dispuesto a levantarte y a restaurarte. Porque sos mi hijo, como Israel es mi pueblo. Y así como empecé ya a restaurar Israel de manera física, política y geográfica, voy a restaurar Israel en el reino milenial. Y va a ser lo que va a cumplir el propósito por lo que lo llamé, ser luz a las naciones. Omar, si caes, yo estoy para levantarte, porque yo soy tu fortaleza. Y si tambaleás, yo soy tu fortaleza. Tiene que ver con el futuro, porque es una promesa de Dios, que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y estoy seguro que Dios me salvó y me sacó cada uno de su lugar, ¿no? De su contexto, pero para que le sirva. El ministerio es duro, pero es Dios el que pelea por mí y el que me impulsa a seguir predicando el Evangelio. Y en el caso que si me tocara caer, yo sé que Dios prometió que es mi fortaleza y está dispuesto a restaurarme. Quiero terminar orando con ustedes y agradeciendo a Dios por este tiempo y por su palabra también, ¿sí? Señor, gracias por este tiempo, por estas 4 semanas hermosas, Padre, enseñando tu palabra. Gracias por esta posibilidad, Señor, y siempre orando que, Señor, seas tú el que obres en los corazones, que obres en mi corazón, cada vez que nos toca estar frente a tu palabra. Señor, bendice este tiempo, bendice cada vida, Señor, que está escuchando este mensaje, bendice mi vida, bendice la de mi esposa también. Señor, y gracias porque, Señor, nos salvaste con un propósito de servirte. Señor, gracias porque nos fortaleces en el ministerio. Y gracias, Señor, porque nos prometes estar al lado nuestro, Señor, en cualquier condición. Porque aún siendo infieles, tú permaneces fiel. Padre, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús.